Con todos. Mi nombre es Marisa Barzola, soy directora de APSI. Hoy iniciamos nuestro programa de actividades del año 2022, ¿no? Y en nombre de la Cámara Australiana damos las bienvenidas a todos ustedes, a nuestros asociados e invitados amigos que estarán participando en nuestro primer webinar, Consideraciones vinculadas con la deducibilidad de gastos tributarios. Nuestro propósito es potenciar las diferentes líneas de acción que se han llevado a cabo a lo largo de estos años, en medio de la desafiante coyuntura que atraviesa el país. Creemos que es importante reforzar el trabajo colaborativo junto a las empresas, Estado, sociedad civil en el Perú y también fortalecer el enlace de instituciones australianas y otras internacionales que permitan proveer de mayores oportunidades y conocimiento a nuestras empresas asociadas. Es así que en el marco de nuestro eje de acción de educación y capacitación hemos organizado este webinar en coordinación con nuestro asociado el estudio Yona y Bustamante Abogados, con el objeto de fomentar espacios de conversación, información y apoyo a las empresas. El estudio Yona cuenta con más de 50 años de experiencia, destaca por su atención eficiente y personalizada, centrado en principios éticos caracterizados por su excelencia operativa y el nivel profesional de sus integrantes. Su visión global del derecho les permite brindar soluciones oportunas e innovadoras. El objetivo del estudio es ser un aliado estratégico, ofreciendo un servicio legal integral de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Nuestra expositora, Sofía Sotil, es abogada con maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima. Se ha desempeñado como asesora en el Tribunal Fiscal durante 5 años, desde el año 2017 a la fecha. Es asociada directora del área tributaria del estudio Yona y Bustamante Abogados. En su práctica profesional se especializa en consultorías tributarias, asesorías durante procedimientos de fiscalización y patrocinios durante procedimientos contenciosos seguidos ante la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal y procesos contenciosos administrativos ante el Poder Judicial vinculados en temas tributarios. Les recordamos que nos encontramos en vivo vía Facebook Live de APSI. Agradeceremos cualquier consulta sobre la exposición la puedan hacer directamente a través de los comentarios para que terminada la exposición podamos plantearle. Adelante, Sofía. Gracias, Marisa. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los asistentes también. Mi nombre es Sofía Sotil, como indicó Marisa, y a nombre del estudio Yona y Bustamante les doy la más cordial bienvenida. Bueno, como indicó Maritza también, estando próximos a la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2021, el día de hoy vamos a comentar sobre algunas consideraciones a tener en cuenta vinculadas con la deducibilidad de gastos, que creemos serán relevantes al momento de determinar la renta neta del ejercicio.
Dentro de los diferentes temas que pueden ser sometidos a consideración en la determinación de la renta neta, hemos escogido 3 por su relevancia. Gastos financieros y la aplicación de la nueva limitación, así como gastos de estimación de cobranza dudosa, considerando que aún las empresas atraviesan por un proceso de falta de liquidez y que el gasto será recurrente. Gastos de depreciación y el régimen de depreciación acelerada previsto por el Decreto Legislativo 1488. Pero antes de desarrollar estos asuntos, consideramos importante comentar requisitos y condiciones que están no solo establecidos en las normas, sino también en el desarrollo jurisprudencial, que son transversales a todos los gastos y que determinan que un gasto sea deducible, ¿no? Estas son 3 cuestiones: la causalidad, la fehaciencia y la bancarización. Vamos a empezar con el principio de causalidad. Siguiente, por favor. Bueno, como es sabido, el impuesto a la renta anual a que se encuentran obligadas a pagar las empresas se determina deduciendo de los ingresos brutos determinados gastos, de modo que la obligación tributaria se obtiene sobre la base de la renta neta. Esto es una utilidad real o una base que se aproxima a ella, ¿no? Así lo establece el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta que hemos citado en la lámina. Este artículo establece que a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, siempre que no estén prohibidos. Según este artículo, los gastos que pueden ser deducidos no son todos, sino solo aquellos que no estén prohibidos y que cumplen una condición: que sean necesarios para generar más renta o mantener la fuente que produce esa renta. Esta condición de necesidad para deducir un gasto es solo uno de los elementos de este principio de causalidad. Entonces, ¿en qué consiste este principio de causalidad o qué otros elementos tienen que determinan la deducibilidad de un gasto? Siguiente, por favor. El principio de causalidad tiene 3 elementos, ¿no? Los gastos causales son necesarios para generar renta o mantener la fuente productora de esta renta. Son normales en relación con el rubro o la actividad que genera la renta gravada. Y son razonables en relación con los ingresos del contribuyente. Si alguno de estos elementos no se cumple, estaríamos ante un gasto que no es causal y por ende que no es deducible. Ahora, estos elementos deben ser analizados en un sentido amplio, de modo que se incluyan todas aquellas erogaciones que estén destinadas directa, pero también indirectamente a obtener un beneficio que incida en esta generación de ingresos o en el mantenimiento de la fuente, aun cuando el beneficio no llegue a materializarse. Esto que les comento ha sido reconocido en reiteradas resoluciones del Tribunal Fiscal y hemos traído 2 ejemplos. Siguiente, por favor. En la resolución del Tribunal Fiscal 1153 de la Sala 5 del año 2003, por ejemplo, se analizó si los gastos en los que incurrió una empresa por concepto de seguridad en la época del terrorismo eran causales o no. SUNAT consideraba que no, porque en la zona no llegó a producirse ningún atentado terrorista. El Tribunal Fiscal, con mejor criterio, indicó que la amenaza terrorista en la zona era latente y no podía determinarse la razonabilidad únicamente en base a que no se produjo efectivamente el atentado terrorista, ¿no? Indicó que bajo el criterio de SUNAT no se reconocería, por ejemplo, el pago que por concepto de primas de seguro hizo una empresa, por el hecho de que en el momento de la fiscalización, que fue posterior, se estableció que no se produjo siniestro. Otro ejemplo está, siguiente por favor, en la resolución del Tribunal Fiscal 1128-4 de la Sala 8 del año 2015, donde se analizó si el gasto efectuado por una empresa en un estudio para evaluar un terreno de su propiedad, pero que no formaba parte de sus activos, era causal o no. El Tribunal Fiscal indicó que sí era razonable que el contribuyente analizara, a través de un estudio de evaluación, el estado y valor del terreno a fin de tomar decisiones empresariales que le resultasen más convenientes a sus intereses, y por lo tanto el gasto realizado con ese propósito cumplía con el principio de causalidad,
Agregó incluso que era irrelevante que con posterioridad al estudio la empresa haya optado por no enajenar o explotar el bien. Entonces, en virtud de estos ejemplos que hemos traído, podemos ver que el beneficio que cause el gasto realizado no tiene que ser inmediato y tampoco tiene que ser efectivo siquiera, basta que sea potencial, es decir, basta que exista una posibilidad de generación de beneficio. Siguiente, por favor. Ahora, les comenté sobre la necesidad de un gasto y es importante tener en cuenta la calificación, ¿no? Con motivo de esta calificación de la necesidad del gasto, es importante comentarles que SUNAT no está facultada a calificar la conveniencia o idoneidad de un gasto, únicamente puede verificar si un gasto considerado necesario para un contribuyente efectiva o potencialmente sirvió o servirá para la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente productora de estas rentas. Es importante comentarlo porque la formulación de un reparo por considerar SUNAT que este gasto es innecesario o no conveniente, atentaría contra la libertad de empresa, ¿no? En la resolución de la lámina, el Tribunal Fiscal ha reconocido que no resulta procedente que la administración cuestione el por qué la empresa tomó una decisión y no otra que le hubiera sido más favorable, puesto que ello forma parte de la gestión del negocio que pertenece únicamente al contribuyente. Siguiente, por favor. Ahora, la segunda consideración general a tener en cuenta tiene relación con la fehaciencia o la realidad de las operaciones para evitar que un gasto sea observado. Si bien la fehaciencia no es un elemento de la causalidad, ni una condición que se encuentre recogida en la ley del impuesto a la renta, sí constituye una aptitud determinante para afianzar la deducibilidad de un gasto. De hecho, la falta de acreditación de la realidad de las operaciones es uno de los temas que motiva la mayor cantidad de reparos por parte de SUNAT. Hay reiterados criterios en el Tribunal Fiscal que indican que un reparo no real es un reparo no causal, ¿no? Es un gasto no causal. Lo principal a tener en cuenta aquí es que para acreditar la realidad de las operaciones o la realidad de un gasto, que es nuestro tema, es que no basta contar con el comprobante de pago ni con el registro contable de una operación. Tampoco basta la presentación de contratos como documentos independientes, ¿no? Los contratos por sí solos no acreditan que una operación efectivamente haya existido. Si bien pueden ser un punto de partida que permitiría evidenciar obligaciones y ciertas situaciones, los contratos como documentos independientes solo acreditan el acuerdo de voluntades, pero no acreditan que ese acuerdo de voluntades haya existido, ¿no? Como vemos en las resoluciones citadas en la segunda parte de la lámina, la 3798 de la Sala 1 del año 2004 y siguientes, los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan sus derechos corresponden a operaciones reales. Entonces, sí es importante, teniendo en cuenta estos criterios y opiniones, que las empresas se preocupen por conservar documentación mínima que acrediten que las operaciones que sustentan sus gastos, ya sean adquisiciones de bienes o de servicios, existieron, ¿no? Por darles un ejemplo, si una gerencia necesita tomar una decisión sobre la viabilidad de incrementar la participación de la empresa en el mercado y las estrategias para ello, y celebra un contrato con un consultor especialista a fin de que asesore sobre el tema y le permita tomar a la gerencia esta decisión, ¿cómo acreditamos ante SUNAT que la prestación de este servicio fue real? Ya comentamos que con los comprobantes de pago no es suficiente, entonces podríamos, por ejemplo, y estos ejemplos no agotan todas las posibilidades, de hecho tendría que analizarse la particularidad de cada caso, pero en este ejemplo podría, por ejemplo, nuevamente, presentarse el contrato, ¿no? En este contrato vamos a acreditar cuáles son las obligaciones, ¿no? Si el consultor se comprometió, digamos, en contrato, a reunirse 2 veces por mes con determinadas personas de la empresa y a entregar informes preliminares sobre los resultados obtenidos en estas reuniones, pues entregamos los correos de coordinación de las reuniones
y los informes que se realizaron en estas reuniones como resultado, ¿no? Si el consultor tenía como obligación realizar investigaciones de mercado, pues entonces presentamos los resultados de estas investigaciones. Si los resultados finales de toda la consultoría se presentarían en una entregable, pues entonces tendría que presentarse el informe final. Podría entregarse también incluso el informe de la gerencia o todas las áreas involucradas, donde se termina analizando el informe del consultor y donde se habría tomado la decisión de adoptar o no las estrategias para incrementar la participación en el mercado de esta empresa, ¿no? Adicionalmente, entregarse información sobre las propuestas del servicio del consultor o las negociaciones realizadas para llegar a la propuesta económica y cualquier otra documentación que resulte relevante para acreditar que este servicio efectivamente existió y que el consultor o la empresa consultora fue la empresa que le prestó el servicio al contribuyente que incurrió en el gasto. Siguiente, por favor. El tercer tema a tener en cuenta como consideración general es la bancarización. De acuerdo con las normas indicadas, los gastos realizados sin utilizar alguno de los medios de pago que están detallados en la lámina, cuando existe obligación de hacerlo, no son deducibles, ¿no? Entonces, ¿cuándo existe obligación de utilizar medios de pago? Siguiente. En esta lámina estoy detallando cuándo existe obligación de utilizar medios de pago. El primer gran supuesto es cuando una operación es igual o mayor a 3.500 soles o 1.000 dólares, ¿no? Es importante comentarles sobre este primer gran supuesto porque en la ley que delegó facultades en el Poder Ejecutivo se reduce este monto, ¿no? Y el monto a partir del cual va a ser obligatorio utilizar medios de pago ya no va a ser 3.500 soles o 1.000 dólares, sino 2.000 soles y 500 dólares, pero esta norma o la ley que va a reducir este monto aún no se publica, así que por el momento estos montos de 3.500 soles y 1.000 dólares se mantienen, pero pronto va a salir esta otra norma que va a reducir estos importes. Bueno, ahí les dejo los supuestos que establecen cuándo se tiene que utilizar un medio de pago. Otro supuesto relevante, por ejemplo, es cuando se entreguen o se devuelvan montos por préstamos de dinero. No importa cuál es el monto del préstamo del dinero, siempre va a tener que utilizarse un medio de pago cuando se entregue y cuando se devuelve un monto, y cuando se devuelven dineros en un financiamiento. Otro tema importante aquí es que siempre hay que conservar los medios de pago. Siempre hay que conservarlos en una fiscalización. De hecho, el tribunal ya ha indicado que la regla del papelito manda, ¿no? Si perdemos los medios de pago, por ejemplo, hay contribuyentes que le piden a sus proveedores, indícame cuál es el número de transacción bancaria que ha procesado el pago de determinada factura, y en una fiscalización este contribuyente le ha entregado ese número de transacción bancaria a SUNAT. SUNAT no lo acepta y se han ido a un procedimiento contencioso tributario. El Tribunal Fiscal ya ha dicho que ese número de transacción bancaria no es suficiente, que hay que entregar el medio de pago en físico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, habiéndoles comentado sobre estas consideraciones generales que, como les comenté al inicio, son transversales a todos los gastos y determinan la deducibilidad de estos gastos, vamos a desarrollar ya los requisitos, condiciones o regulaciones particulares de estos tres gastos detallados en la lámina, ¿no? Los gastos financieros, las deudas incobrables y los gastos por depreciación. Vamos a empezar con los gastos financieros. Este gasto es uno que cobra particular relevancia en este ejercicio, no solo porque será un gasto recurrente, considerando la falta de liquidez de la mayoría de las empresas debido al contexto pandémico por el que atravesamos, que ha expuesto a la mayoría la necesidad de financiamiento, sino por la nueva regla de limitación de estos gastos financieros que aplicará en la determinación de este ejercicio recién y que se va a declarar en marzo y abril próximos. El inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta regula la deducibilidad de los gastos financieros.
Esta norma establece que son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora. Asimismo, agrega que no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Bueno, como vemos, esta norma tiene dos párrafos. El primero está vinculado con el cumplimiento del principio de causalidad del que habíamos comentado en las consideraciones generales, y el segundo con la limitación a la deducibilidad de los intereses, que esta es la regla nueva que recién va a aplicar en este ejercicio. Respecto al primer párrafo, referido al cumplimiento del principio de causalidad, les comento que esta acreditación del cumplimiento del principio de causalidad es uno de los reparos más frecuentes efectuados por SUNAT, ¿no? Muchos contribuyentes ven observados sus gastos por intereses, por ejemplo, porque no pueden acreditar que son causales pese a que sí lo son, ¿no? Muchos contribuyentes suelen presentar en fiscalizaciones los contratos de mutuo celebrados con bancos, incluso presentan contratos con fecha cierta cuando no son celebrados con bancos, sino con empresas o con personas naturales. Presentan los registros contables, presentan estados de cuenta que acreditan la transferencia del dinero de los prestamistas a la empresa, presentan el pago de las cuotas bancarizadas, entre otra documentación que consideran importante, y hasta ahí la documentación que presentan es buena porque sirve para acreditar que la operación es real. Sin embargo, dicha documentación no sirve para acreditar que el préstamo es causal. Entonces, ¿cómo se acredita que este gasto por intereses es causal? Las normas tributarias no han regulado el tema, pero el desarrollo jurisprudencial sí. Siguiente, por favor. El Tribunal Fiscal ha establecido en reiteradas resoluciones, como en las que cito en la lámina, que para acreditar que los gastos cumplen con el principio de causalidad, es necesario que se presente un análisis de flujo de caja y estados de flujo de efectivos debidamente sustentados con documentación que corresponda, dado que estos son los análisis que permiten evidenciar el movimiento del dinero y el destino de este dinero, ¿no? Como se puede ver, según estos criterios del tribunal, los contribuyentes deben sustentar principalmente a través del análisis de flujo de caja en qué utilizaron el dinero proveniente de los endeudamientos que generan los intereses, a fin de establecer la vinculación con las actividades grabadas de cada empresa, ¿no? Entonces hay una suerte de exigencia de trazar, entre comillas, el dinero. De forma paralela al criterio expuesto por el tribunal, que es el que también comparte SUNAT, se encuentra el criterio expuesto en esta sentencia casatoria, la número 3412 del año 2008, que indica que no es exigible desde un punto de vista contable, tributario ni legal la identificación específica del destino dado a un préstamo obtenido. El estado de flujo de efectivo es suficiente, dado que no resulta posible una identificación específica del uso de los fondos al mezclarse con recursos existentes en la empresa. Si bien el criterio de la sentencia casatoria es más flexible de alguna manera, no es el que comparte la SUNAT ni el Tribunal Fiscal, que sí exige un análisis de flujo de caja, ¿no? Y bueno, si las empresas a las que ustedes asesoran deciden adherirse al criterio de la sentencia casatoria, podrían, dependiendo del caso, no conseguir éxito ni en fiscalización ni durante el procedimiento contencioso tributario, sino hasta que lleguen al Poder Judicial. Y bueno, considerando el tiempo que implica todo este proceso, sí podría ser importante que evalúen la elaboración de un análisis de flujo de caja. Ahora, también es importante tener en cuenta que este tipo de análisis no es necesario para todos los financiamientos, ¿no? El análisis únicamente va a ser necesario para aquellos financiamientos que no tienen un destino específico determinado, como por ejemplo los financiamientos recibidos para un capital de trabajo. Si se trata de un financiamiento recibido para un
fin específico como un crédito hipotecario, por ejemplo, es claro que el análisis va a ser irrelevante. Siguiente, por favor. Otro punto importante a comentar aquí está referido a la necesidad. No es indispensable que las empresas se preocupen en acreditar durante una fiscalización que tenían una necesidad financiera de incurrir en préstamos, ¿no? Muchas empresas se preocupan porque dicen, en este año yo sí tuve dinero o sí tuve caja, y realmente no es algo por lo que deberían preocuparse, ¿no? El tribunal ya ha señalado en la resolución 1241 de la Sala 10 del año 2020 que los cuestionamientos de la administración a los gastos por intereses generados por un préstamo, por considerarlos no necesarios para las empresas que cuentan con saldos de caja iniciales y finales elevados, carece de sustento, pues incide en las decisiones de gestión de la empresa que no corresponde observar a SUNAT. Siguiente. Bueno, hasta aquí hemos culminado con la primera parte del gasto financiero por causalidad y vamos a pasar a hablar sobre el segundo párrafo de la norma que está referido a la nueva limitación establecida con carácter general y a la reciente reglamentación de esta norma, ¿no? La norma establece que no son deducibles los intereses netos que excedan el 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior. Hasta aquí hay dos conceptos claves que son intereses netos y EBITDA tributario, ¿no? La norma indica que el límite de 30% del EBITDA tributario aplica respecto de aquel importe de gastos por intereses que exceda de los ingresos por intereses. Lo primero a tener en cuenta es que si el gasto por intereses es menor que el monto de ingresos por intereses o igual a dicho monto, la limitación no aplicaría. Y en relación al EBITDA tributario, la fórmula de cálculo para determinar este concepto es la siguiente, ¿no? Partiríamos de la renta neta, que es tributaria, reducimos la pérdida compensada, agregamos las depreciaciones y amortizaciones, y seguidamente los intereses netos no aplicados de ejercicios anteriores. Entonces, ahora vamos a comentar sobre cada uno de estos elementos de la fórmula. En relación a la renta neta, la interrogante que había era la siguiente. ¿Qué sucedía si la empresa no tenía renta neta, sino una pérdida? ¿Se debía partir de cero o se debía partir de un resultado negativo? Algunos pensaban que podía partirse de cero porque la norma hablaba de renta neta y no de resultado tributario. Otros pensaban que debía partirse sí del resultado negativo porque, bueno, bajo una postura conservadora, porque si no se iba a distorsionar todo el cálculo siguiente. En relación a la pérdida tributaria a reducir, por la redacción de la ley parecía que únicamente correspondía hacerlo respecto del importe efectivamente compensado, con lo cual no podía haber un importe negativo, o al menos no uno mayor al de la pérdida del ejercicio, si es que había una renta neta. Ambos temas o ambas inquietudes fueron reguladas en el Decreto Supremo 402 del año 2021, donde se señaló que en los casos en que en el ejercicio gravable el contribuyente no tenga renta neta o habiéndola obtenido el importe de las pérdidas compensables fuese mayor, el EBITDA no iba a considerar estos valores, sino únicamente la suma de los intereses netos, la depreciación y amortización deducidos en dichos ejercicios. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la depreciación y amortización, la interrogante que había era si la norma se refería a los conceptos contables o a la depreciación y amortización deducible tributariamente. Con anterioridad a la emisión de la norma que modificó el reglamento, que es el Decreto Supremo 402 que comentamos hace un momento, se emitió el informe 094 del año 2021, donde parecía que para definir estos conceptos debíamos remitirnos a las normas tributarias. Sin embargo, el informe también hacía remisiones a las normas contables y al final el tema no quedaba claro.
Según este informe, la amortización deducida en un ejercicio que sí reducía la renta neta no podía ser considerada en el cálculo del EBITDA tributario porque se utilizó como gasto según la literalidad de la norma tributaria y no como amortización propiamente, que era la distribución sistemática del costo del activo a lo largo de la vida útil según las normas contables. Entonces, bueno, este criterio del informe, después de la emisión del Decreto Supremo 402, ya se habría quedado sin efecto, pues según esta norma reglamentaria, el EBITDA se calcula adicionando a la renta neta del ejercicio la depreciación y la amortización que hubiesen sido deducidos para determinar la renta neta. Entonces, para, bueno, atender la consulta que había antes de este reglamento, la norma considera dentro del cálculo del EBITDA a la depreciación y a la amortización deducible tributariamente. Y finalmente, en relación a los intereses netos, la interrogante que había antes de la emisión del decreto supremo era en qué orden se aplicarían los intereses netos no aplicados de ejercicios anteriores. La norma reglamentaria ya precisó que se deben considerar los intereses más antiguos siempre que no superen el plazo de 4 años. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta lámina mostramos a las personas y a las actividades a las que no les resulta de aplicación el límite comentado. Por ejemplo, en la lámina, el cuadro de la derecha, podríamos comentarles que los financiamientos con emisión de bonos es una de las actividades a las que no les resulta de aplicación esta nueva limitación. Siguiente, por favor. Bien, el segundo gran gasto del que vamos a hablar son los gastos por provisiones de cobranza dudosa. Este es otro gasto que también va a ser recurrente, considerando la reducción en los ingresos de las empresas en general y la falta de liquidez, ¿no? Muchas empresas no han podido pagar el íntegro de sus deudas y la otra cara de la moneda es que muchas empresas no van a ver satisfechas sus acreencias. El inciso I del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta regula la deducibilidad de estos gastos, ¿no? Según esta norma, las provisiones por deudas incobrables, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden, son deducibles en la determinación de la renta neta. Bueno, como sabemos, las provisiones de cobranza dudosa son estimaciones contables que realizan las empresas para evaluar las cuentas por cobrar y mostrar en el balance el importe que efectivamente se puede recuperar. En general, las provisiones contables, en tanto son estimaciones, no son deducibles tributariamente. Sin embargo, la deducción de estas estimaciones en particular sí son permitidas bajo determinadas condiciones o requisitos tributarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que establece la norma para permitir esta deducibilidad de estas estimaciones? Siguiente, por favor. El primero es que la deuda esté provisionada. El segundo es que la deuda tenga la condición de incobrable. Y el tercero es que la deuda no se encuentre dentro de los supuestos detallados en el punto 3. Entonces vamos a empezar por el punto 3. La deuda no debe haber sido contraída con partes vinculadas, ¿no? Si la deuda proviene de una parte vinculada, definitivamente esa deuda nunca va a ser, esa provisión de cobranza dudosa nunca va a ser deducible. Si la deuda se encuentra afianzada por empresas del sistema financiero o está garantizada, tampoco va a ser deducible. Si la deuda ha sido objeto de renovación o prórroga, por ejemplo, cuando hay una refinanciación o cuando el deudor otorga nuevos créditos cuando el acreedor otorga nuevos créditos al deudor, pues tampoco va a poder ser deducible esa provisión, ¿no? En cuanto al segundo requisito, que es que la deuda tenga la condición de incobrable, hay que reunir 3 requisitos. Estos son los siguientes, ¿no? Que la deuda se encuentre vencida, que se acredite la existencia de dificultades financieras
Y el último es que la provisión figure en el libro de inventarios y balances de manera discriminada al cierre de cada ejercicio. Ahora, sobre el segundo requisito, que es acreditar la existencia de dificultades financieras, ¿cómo acredito la existencia de dificultades financieras? La ley establece que se debe acreditar a través de cualquiera de los supuestos señalados: análisis periódico de los créditos concedidos, morosidad del deudor mediante documentación que evidencie gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, contar con el protesto de documentos, inicio de un proceso judicial para lograr el cobro de la deuda o transcurso de 12 meses desde la fecha de vencimiento. Cualquiera de esas opciones van a acreditar la existencia de dificultades financieras. Ahora, sobre la condición de incobrable que está en el punto 2 que acabamos de comentar, voy a señalar cuestiones sobre los últimos 2 puntos que están resaltados, ¿no? Uno, para comentarles sobre un error muy frecuente que hemos detectado en las consultorías realizadas vinculados con la acreditación de dificultades financieras, y otro, para comentarles sobre el desarrollo jurisprudencial de la exigencia de la discriminación en el libro de inventarios y balances, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué sucede con la exigencia de acreditación de dificultades financieras? La mayoría de las empresas suele considerar que para acreditar la existencia de dificultades financieras del deudor, debe esperar necesariamente a que transcurran 12 meses desde la fecha de vencimiento de la deuda. ¿Qué ocasiona esta situación? Que la condición de incobrable se reconozca 1 año después de la provisión. Por ejemplo, si la deuda venció en marzo del 2021 y es provisionada contablemente en el 2021 como una cuenta de cobranza dudosa, la misma recién va a ser deducible como un gasto tributario en el ejercicio 2022. ¿Esto qué implica? Que la empresa tendrá un gasto contable que no va a ser aceptado tributariamente en el 2021, sino recién en el 2022. Por ende, va a tener que realizar una adición en la declaración jurada anual del 2021 equivalente al monto de la provisión. Eso significa que va a tener que aumentar su base imponible en el 2021. Ahora, el criterio que tienen las empresas no es exacto. Las empresas no tienen que esperar necesariamente a que transcurran 12 meses desde que vence la deuda para acreditar la existencia de dificultades financieras y por ende la condición de incobrable de una deuda en los términos tributarios, ¿no? Como hemos detallado en el cuadro, existen otros medios para acreditar la existencia de dificultades financieras, como la cobranza, por ejemplo, o el protesto de documentos. Entonces sí es importante que las empresas conozcan esta situación y evalúen a más tardar en diciembre de todos los años si les conviene utilizar el escudo fiscal en el ejercicio mismo de la provisión, o lo que sería lo mismo, si no les conviene en términos económicos reconocer una adición que incremente su base imponible. Y si las empresas determinan que no les conviene esperar 12 meses para utilizar el gasto tributariamente, bastaría, por ejemplo, que ejerzan acciones de cobranza, ¿no? Ya que no están obligados a esperar 12 meses para utilizar un gasto. Ahora, sobre este tema, por ejemplo, si decidiesen iniciar acciones de cobro, que es una de las vías más sencillas, ¿qué sugerimos? Que la misma se efectúe notarialmente, ¿no? Emitir una carta a nuestro deudor y mandarla notarialmente, y que la carta detalle claramente quién es el deudor, identificarnos como empresa acreedora, indicar el documento que originó la deuda y detallar la deuda, es decir, cuál es la deuda, el capital, más los intereses, si es que hubiese, ¿no? En la siguiente lámina, siguiente por favor, por ejemplo, el Tribunal Fiscal confirmó un reparo hecho por SUNAT, porque el documento que presentó la empresa para acreditar la gestión de cobro fue emitido con anterioridad a la provisión de cobranza dudosa y por cuanto el mismo no especificaba los comprobantes de pago por los que se requería el pago, ¿no? Entonces, son ciertas pautas que hay que seguir. Ya sabemos que si queremos realizar el cobro de una deuda, tenemos que hacerlo después de la provisión y detallar de forma clara cuáles son los comprobantes de pago que estamos requiriendo, ¿no? Sí. Otro error que suelen cometer las empresas, y este es el segundo tema que les quiero comentar sobre este gasto,
es que en el mismo ejercicio en que deducen el gasto de provisión de cobranza dudosa, realizan el castigo de la cuenta. El castigo no es otra cosa que el retiro de las cuentas de los activos, y este proceder ocasiona que se incumple el tercer requisito para que la deuda tenga la condición de incobrable. El tercer requisito era que la provisión figurara en el libro de inventarios y balances. En esta resolución 6911 de la Sala 3 del año 2010 se indica que no resulta posible que en un mismo ejercicio gravable se realice la provisión y el castigo, dado que mediante este último las cuentas de cobranza dudosa desaparecen del balance, impidiéndose el control tributario. Corresponde entonces que las empresas esperen por lo menos un año de haber deducido el gasto para proceder con el castigo de la cuenta, si es que corresponde. Ahora, siguiente por favor. En relación a la exigencia de que la provisión figura en el libro de inventarios y balances de manera discriminada, debemos señalar también que si la provisión figura de forma global, el gasto también podría ser válido. En la resolución del Tribunal Fiscal 4721 de la Sala 4 del año 2007 se ha indicado que se entiende cumplido el requisito de la provisión si ésta se consigna de forma global en el libro de inventarios y balances y la discriminación se realiza en otro libro o registro en hojas sueltas anexas legalizadas. Finalmente, en relación a la discriminación, en las resoluciones indicadas en la última parte de la lámina, se ha reconocido que ni en la ley del impuesto a la renta ni en el reglamento se ha establecido disposición alguna sobre el detalle que debe contener la discriminación de las cuentas. Por lo que dicha obligación debe considerarse cumplida cuando se identifique a los clientes cuyas deudas se estiman incobrables, así como a los documentos en los que se encuentran contenidas estas deudas. Entonces, según estos criterios, por ejemplo, si la administración quisiera formular un reparo por no haberse indicado cuándo se emitió o venció el documento provisionado como incobrable, y considera que por no haberse indicado estos detalles no se ha discriminado la provisión, no habría sustento legal según estas resoluciones mencionadas y el reparo no tendría fundamento. Siguiente, por favor. El último gasto del que vamos a comentar son los gastos de depreciación. Según el inciso F del artículo 37, son deducibles de la renta neta a fin de determinar la renta neta las depreciaciones por desgaste de los bienes del activo fijo. Y según el artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición o sobre el costo histórico, en resumen. Ahora, según la norma reglamentaria, la depreciación debe estar contabilizada dentro del ejercicio en los libros y registros contables y no debe exceder el porcentaje máximo establecido en la tabla para cada unidad del activo fijo. A modo de resumen de estas normas legales y reglamentarias, tendríamos que la depreciación tributaria de los bienes del activo fijo debe ser calculada sobre su costo histórico, debe encontrarse contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables y no debe exceder el porcentaje máximo establecido para el efecto. Ahora, en relación al requisito reglamentario de la contabilización que se encuentra resaltado, SUNAT considera que la depreciación tributaria deducible es aquella depreciación que se encuentra exactamente contabilizada en los libros y registros contables, como el libro diario mayor, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de las revaluaciones realizadas por aplicación de normas internacionales de información financiera, por ejemplo, donde se ajusta el valor de los activos a uno menor, SUNAT ha realizado una serie de observaciones a los gastos de depreciación por considerar que el gasto tributario está limitado a la depreciación financiera contabilizada. Los contribuyentes mantienen la depreciación tributaria sobre la base del valor histórico del activo, sin considerar el valor de la depreciación contabilizada, que es menor debido al ajuste, y SUNAT realiza reparos a los gastos por depreciación en exceso. En el caso de la lámina, por ejemplo, los contribuyentes tienen una depreciación, o este contribuyente en particular, tiene una depreciación financiera de 3.500.000, porque su activo fue revaluado como consecuencia de las NIF, y ese es el valor financiero, ¿no?
su depreciación financiera está sobre la base del valor financiero. Tiene una depreciación tributaria de 8 millones porque parte del costo histórico del activo, y SUNAT considera que la depreciación tributaria solo es de 3,5 millones porque la limita a la depreciación financiera. Entonces considera que tiene un exceso de deducción de depreciación tributaria de 4,5 millones. En los resultados de los requerimientos, y de hecho que se mantuvo en la resolución de determinación, SUNAT indicó lo siguiente: la depreciación aceptable tributariamente de cada uno de los ítems del activo fijo de la muestra es la anotada en el registro de activos fijos y que tiene como tope la depreciación financiera contabilizada. En el estudio vimos este caso. Nosotros consideramos que la interpretación que se realiza sobre la norma reglamentaria fue errada en ese momento, ¿no? Y de hecho es errada. ¿Y por qué consideramos esto? Porque el artículo 41 establece expresamente y no da pie a interpretaciones o dudas que la depreciación tributaria debe ser calculada sobre el costo de adquisición, producción o construcción. Esto es el costo histórico. Si se aceptara el razonamiento de que la depreciación tributaria está limitada o tiene como tope la depreciación financiera contabilizada, sería lo mismo que afirmar que el valor histórico sería equivalente al valor razonable o financiero. Y esa no es la disposición de la ley, ¿no? De hecho, el artículo 41 no ha admitido limitaciones ni excepciones, y no podríamos aceptar una de orden contable. Siguiente, por favor. Además, aceptar este razonamiento implicaría aceptar que una norma reglamentaria puede contravenir una ley, y ello no es viable por un principio de jerarquía normativa, ¿no? Los reglamentos se encuentran impedidos de desnaturalizar o contrariar una ley, y si bien pueden desarrollarla o precisarla, en ninguna medida podrían contradecir lo dispuesto por una ley, porque menos aún podría hacerlo la interpretación de un reglamento. Ojo que el reglamento no es el que está mal, lo que está mal es la interpretación que se hace del reglamento. Entonces, ¿qué entendemos nosotros cuando el reglamento exige la contabilización de la depreciación, ¿no? Cuando el reglamento exige la depreciación, cuando el reglamento exige que la depreciación se encuentre contabilizada, se refiere a que los bienes depreciados durante toda su vida útil deben registrar contablemente la depreciación, lo que no implica que los montos coincidan necesariamente, pues tienen bases de medición distintas, la financiera y la tributaria. Bueno, bajo estas consideraciones, nosotros presentamos un recurso de reclamación. El resultado que obtuvimos en primera instancia fue exitoso. SUNAT resolvió a favor de la empresa que asesoramos de la siguiente manera. Indicó que de lo expuesto se tiene que el área acotadora indicó que el límite de la depreciación que se puede deducir tributariamente es la depreciación financiera, razón por la cual reparó la diferencia de X. Sin embargo, ello no se advierte del artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que este solo exige, entre otros requisitos, su contabilización, que por lo expuesto se tiene que el reparo por exceso de gasto de depreciación por X no se encuentra debidamente sustentado, toda vez que no se encuentra arreglado a lo señalado por la ley, por lo que debe dejarse sin efecto. Siguiente. Bueno, y ya para concluir, y estando en este tema de gastos de depreciación, en estos últimos minutos voy a hacer una suerte de resumen sobre el decreto legislativo 1488 que establece un beneficio tributario, ¿no? El decreto estableció 2 regímenes de depreciación acelerada para inmuebles y otro para activos, con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas y reducir así los efectos negativos causados por el COVID. Un régimen tiene carácter general y otro tiene carácter específico para empresas de hospedaje, agencias de viaje, turismo, restaurantes y otros. En relación a este régimen general, el alcance de la norma, ¿cuál fue? Se estableció que podían acceder al beneficio de la norma edificaciones construidas desde el 1 de enero del 2020. El inicio de la construcción debe acreditarse con la licencia de construcción y que
se estableció que estas edificaciones construidas debían haber culminado al 31 de diciembre del 2021 o tener al menos un avance del 80%. La norma reglamentaria indicó que el grado de avance se determinará en función a los costos presupuestados y ejecutados. El beneficio de esta norma alcanza también a las edificaciones adquiridas y costos posteriores introducidos, siempre que cumplan con las condiciones comentadas para el punto 1. Sobre la extensión del régimen, se señaló que el mismo aplicaría en el 2021 o 2022 si el inmueble entrase en funcionamiento y hasta que se agote el valor por depreciar. También les comento rápidamente que la aplicación de esta tasa del 20% es facultativa. Se pensaba que era obligatoria por la redacción de la norma, pero la redacción de la norma se modificó, así que la tasa del 20% que permite esta depreciación acelerada es facultativa. Sin embargo, si eligen optar por esta tasa de depreciación acelerada, ya no pueden cambiar el régimen hasta que se termine de depreciar el bien, ¿no? Bueno, en cuanto a los activos también del régimen general, solo comentarles que el régimen permite acoger bienes adquiridos en el 2020 y 2021, con lo cual podrían acoger bienes que no sean nuevos, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto al régimen específico para empresas de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes y afines, solo comentarles que el universo de inmuebles que pueden acogerse al beneficio es más amplio en relación al régimen general, pues el beneficio comprende inmuebles construidos o adquiridos antes del 1 de enero del 2020, ya que lo único que se exige en este caso es que al 31 de diciembre del 2020 tengan un valor pendiente de depreciación. Y en relación a la extensión, el régimen únicamente aplica en el 2021 y 2022. Si después hubiese un saldo pendiente de depreciar, habría obligación de regresar al régimen ordinario. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que la información les haya resultado de utilidad. Y bueno, muchas gracias por su atención. No. Muchísimas gracias, Sofía, por tu exposición, la cual ha sido bastante clara y enriquecedora y nos permite tener un panorama más completo cómo debemos elaborar la declaración jurada anual de renta. De lo expuesto, creo que podemos resaltar que para poder deducir los gastos incurridos en el periodo, tendremos presente el principio de causalidad, el cual sea necesario, normal y sobre todo razonable. También debemos tener presente la bancarización de los gastos que sean mayor o igual a 3.500 soles o $1.000. Es para el otro ejercicio, en este año sí ha cambiado, ¿no? Para 2.000 soles y $500. Para los gastos deducibles es necesario también tener en cuenta la limitación de los gastos financieros, las provisiones de cobranza dudosa, que sean deudas incobrables a más de un año. Y como la depreciación no debe exceder el porcentaje establecido por ley de acuerdo a la exposición que nos acabas de culminar sobre ese punto. Bien, ahora pasaremos al bloque de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas desde el casillero de consultas en el chat de Facebook Live. Bien, acá tengo una pregunta. ¿Es deducible el pago realizado a un trabajador por despido arbitrario? Bien, sí. Ese ha sido un gasto controvertido. Antes se tenía la idea de que las indemnizaciones por despido arbitrario no eran deducibles porque se consideraba que estos gastos no cumplían con el principio de causalidad del que comentábamos en la exposición, ¿no? Se consideraba que estas indemnizaciones no generaban ningún beneficio para la empresa, pues no incidían en la generación de renta ni en el mantenimiento de la fuente productora. Es más, se consideraba que eran consecuencias de un perjuicio causado por el contribuyente, ¿no? Esa percepción ya desapareció. Y bueno, en términos generales, de hecho, la ley laboral es la que establece una obligación de los empleadores a pagar estas indemnizaciones en caso decidan despedir sin causa a sus trabajadores. Y el pago realizado es en realidad el cumplimiento de esta ley laboral, ¿no?
sobre el cuestionamiento que había, reiterar lo que comentamos en la exposición. Hay decisiones que forman parte de la gestión del negocio de los contribuyentes y como esta, ¿no? La decisión de despedir a un trabajador sin causa o sin seguir el procedimiento regular forma parte de la gestión del negocio y pagar esta indemnización simplemente es la consecuencia impuesta por ley. Entonces, la indemnización por despido arbitrario sí es deducible del impuesto a la renta porque es el cumplimiento de una norma laboral. Ok. Las penalidades, tenemos otra pregunta, ¿las penalidades son deducibles? Esta también es otra consulta controvertida. Habría que saber por qué se está pagando la penalidad. En principio, si se está pagando la penalidad por un tema de un incumplimiento que proviene de un caso fortuito o fuerza mayor, definitivamente sí, sí son deducibles. Ahora, si la penalidad se paga como consecuencia de un incumplimiento voluntario, habría que analizarlo. Hay informes de SUNAT y resoluciones del Tribunal Fiscal que van en sentido contrario, ¿no? Algunas dicen que sí, otras dicen que no. Hay una casación muy controvertida que indica que no, pero a criterio personal yo considero que sí. Pero de todas maneras habría que analizar el caso puntual. Sí, claro, ya entra un tema más específico, digamos. Bien, acá hay otra pregunta, Sofía. Si una persona natural realizó un préstamo, mi empresa no podré deducir el gasto por intereses hasta realice el pago de la retribución. Ok, entiendo que esta duda surge porque hay una norma en la ley del impuesto a la renta, que es el inciso B del artículo 37, que establece que los gastos que para el perceptor constituyen rentas de segunda categoría no pueden ser deducibles si no se pagan dentro de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual, ¿no? Y como en este caso, si quien presta el dinero va a recibir intereses, si quien presta el dinero es una persona natural y va a recibir intereses, estos intereses van a calificar como renta de segunda categoría, ¿no? Pero en este caso, esta norma no va a aplicar para el caso puntual. Como indicamos en la exposición, la norma que aplica en general para la deducibilidad de intereses es el inciso A del artículo 37, no es el inciso B. Hay una jurisprudencia de observancia obligatoria que establece que cuando hay un supuesto específico regulado para un gasto puntual, en el artículo 37 no aplica el inciso B, ¿no? En este caso hay un supuesto específico regulado para gastos financieros, que es el inciso A, por ende no aplica el inciso B, que sería la norma, digamos, general. Ok. Bien, acá ya para concluir, tenemos acá la última pregunta. Si realizo la venta al contado a una persona que tiene una deuda vencida, provisionada como incobrable en mi empresa, ¿ocasiona que no pueda reconocer el gasto de la aprobación, de la provisión? No, uno de los supuestos que no permite reconocerle el carácter de incobrable a una deuda es que concedas nuevos créditos a un deudor que ya tiene deudas provisionadas. Si tú vendes al contado, no le estarías dando el crédito, pero no estarías dentro de ese supuesto que te impide reconocer el carácter de incobrable a la deuda. Ok, creo que ya no tengo más preguntas por aquí. Así que muchísimas gracias, Sofía y Estudio Yona Bustamante, por la excelente presentación del día de hoy, ¿no? Y agradecemos también la asistencia de quienes estuvieron presentes el día de hoy desde nuestra plataforma de Facebook Live. Desde APSI les deseamos una feliz semana y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Maritza, por la invitación. No, gracias, gracias.